Nuevamente, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a comenzar otro tema en la clase de Ingeniería Económica. Y es un tema que comienza a ser el remate de la asignatura. Y está relacionado con los indicadores de bondad económica, que es la forma de evaluar los proyectos, de saber si un proyecto es viable o no, desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué son y para qué sirven y cuál es la visión general de lo que vamos a comenzar a comentar en la clase de hoy de los indicadores de bondad económica como tal? Dentro de los indicadores de bondad económica, se los voy a nombrar ahora, pero ahorita los vamos a volver a hacer. Tenemos el valor presente neto, la TIR, el costo anual equivalente, la relación beneficio-costo, el periodo de retorno de inversión o periodo de pago o payback. Son básicamente 5 indicadores que tenemos ahí. Vamos a comenzar a hablar de cuál es la consistencia y la coherencia que existen entre los diferentes indicadores de bondad económica. Como debe ser claro para ustedes hasta ahora, lo que hemos visto en la clase de Ingeniería Económica, el objetivo de toda inversión vista desde el punto netamente económico, pues es crear valor y acumular capital o ganar dinero. Ya lo habíamos comentado desde el primer día de clase, ¿cierto? Cuando poníamos esta pregunta en las cuestiones de conocimientos previos. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer en este momento es: ¿cómo mido yo esa creación de valor? ¿Cómo determino si un proyecto o una inversión en particular es una buena decisión financiera? ¿Es conveniente desde el punto de vista económico realizarla o no? En otras palabras, queremos técnicamente responder a la pregunta si un proyecto o una inversión es conveniente o no realizarla. Aparte de evaluar un proyecto específico y decir si es conveniente o no, también es importante o podemos estar interesados en decidir entre un grupo de proyectos o un conjunto de alternativas, pues cuál o cuáles son los proyectos que debo realizar primero, son viables, y cómo comenzar a hacer un ordenamiento, una priorización de los proyectos como tal. ¿Sí? La respuesta a esas dos preguntas, la primera, si es los proyectos conveniente o no hacerlos desde el punto de vista económico, o de un grupo de proyectos, cuál debería comenzar a ejecutar primero, cómo debería priorizarlos desde el punto de vista económico, es lo que se conoce en finanzas como las decisiones de inversión o políticas de inversión. Y es, pues, un componente importante del curso de Ingeniería Económica. Para responder esas preguntas, pues vamos a formular una serie de técnicas matemáticas, sistemáticas, que permiten establecer, al menos hipotéticamente, si un proyecto es una buena decisión financiera en términos de creación de valor y por tanto si se debería o no realizar. ¿Por qué decimos hipotéticamente?
Porque fíjense que hay un proceso de planeación, de elaboración, de prospección, ¿cierto? De estimación de lo que podría ser un proyecto en un futuro. O sea, para valorar un proyecto per se, ustedes tienen que primero sacar una gran bola de cristal, ver cómo es el comportamiento de otros negocios parecidos, comenzar a estimar cómo pueden ser sus clientes, cuántas ventas van a tener, cuáles son los posibles costos que van a tener, qué posibles inversiones van a hacer. ¿Les suena conocido? ¿Sí? Es lo que me van a exponer la próxima semana, ¿sí? Es precisamente lo que llevan trabajando, me imagino que esta semana, ¿sí? Pero que está desde hace unas 3 o 4 semanas en construcción. Es a partir de esas estimaciones, de esas investigaciones, que uno va a construir o va a obtener la materia prima para evaluar si un proyecto es viable. Entonces, por eso la palabra hipotéticamente aparece ahí en ese párrafo, porque depende del expertise de las personas que están evaluando y el conocimiento que pueda tener del negocio o de la investigación, qué tan acertada es, que su valoración se ajuste a la realidad, ¿cierto? Y que esa valoración que finalmente haga, pues sea acertada o no, ¿sí? En la medida en que ustedes investiguen más, en que tengan más datos, pues van a tener menos probabilidad de equivocarse. Si lo hacen de manera muy escueta, pues todo lo contrario. Igualmente, estos indicadores permiten establecer el ordenamiento relativo entre alternativas o proyectos alternativos de inversión. Y para eso, para hablar de ordenamiento relativo de proyectos alternativos de inversión, es importante al menos conocer las siguientes razones. Hay dos formas de ver diferentes grupos de proyectos. Están los mutuamente excluyentes y los independientes. Cuando evaluamos una cartera, un portafolio de proyectos, unas alternativas de inversión, muchas veces son mutuamente excluyentes. ¿Qué son proyectos mutuamente excluyentes? Es decir, proyectos o inversiones que de realizarse uno o una, automáticamente se excluye la realización de las otras alternativas. Básicamente porque al escoger una alternativa, las otras ya no son necesarias o porque dejan de ser factibles, viables. Ejemplos, pues en ingeniería civil hay muchos, ¿cierto? Resulta que ustedes están haciendo una vía y tienen que sortear un río. Entonces pueden plantear diferentes alternativas técnicas para sortear el río. Pueden hacer un túnel debajo del río. Pueden hacer un puente, ¿cierto? Y incluso dentro de la gama de los puentes pueden haber múltiples alternativas. Entonces están los puentes de viga y losa, los puentes de losa sucesivas, los puentes atirantados, los puentes en arco. Bueno, se pueden sacar 5 o 6 alternativas de posibles soluciones. Si lo revisan desde el punto de vista económico, ese tipo de inversión, ustedes van a elegir con la que salga con la relación costo-beneficio más apropiada. O sea, ¿qué me rinde más? ¿Qué funciona mejor por cada peso invertido? Que suelen ser proyectos que se financian con recursos públicos y que son públicos, ¿cierto? Y ese es el criterio que se usa normalmente para tomar la decisión. El hecho es que una vez se tome la decisión de qué alternativa ejecutar, todas las demás dejan de ser viables o todas las demás dejan de ser necesarias. Entonces, ese grupo de alternativas de inversión son mutuamente excluyentes. Otro ejemplo, ustedes el día de mañana tienen una constructora
y como constructora van a tener un lote para desarrollar. Ustedes pueden, sobre ese lote, y dependiendo las características de donde esté ubicado, de áreas y otras cosas más, y de la normativa que esté vigente, planes de ordenamiento territorial, etcétera, puede desarrollarse diferentes cosas dentro de ese lote. Podrán seguramente hacer unos locales, o hacer un edificio, o hacer algún mobiliario, o hacer alguna bodega, o todo lo que se imagine, ¿cierto? El hecho es que una vez tomen la decisión de invertir en X o Y, todas las demás alternativas dejan de ser factibles, ya no las puedo construir porque ya no existe el lote que era clave para hacer. ¿Es claro lo que son proyectos mutuamente excluyentes? ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? ¿Los que están en casa están escuchando bien? ¿Sí? Señor. Ahora bien, pueden haber otras carteras, otro grupo de proyectos, otros portafolios, se llama eso, portafolios en la jerga, la gestión de proyectos, que son independientes, es decir, que no son mutuamente excluyentes, pero que existen restricciones presupuestales o técnicas que me obligan a seleccionar entre una alternativa disponible, la mejor o las mejores. Me toca priorizar. ¿Sí? Muchas veces priorizo por cuál alternativa es la que me significa al final más dinero para hacerla de primero y con esa apalancar la que de segundo me genera más y así sucesivamente. ¿Cuál puede ser el caso? Volvemos, si ustedes el día de mañana son una empresa constructora y ya no tienen un único lote, sino que tienen varios lotes a desarrollar, pues van a comenzar a desarrollar el que les comience a, después de hacer un estudio, a técnicamente arrojar los mejores parámetros desde el punto de vista económico. ¿Cuál de todos los proyectos que tienen en mente hacer es el que primero les va a generar mayores ingresos para pues obviamente meter sus recursos propios ahí primero, y eso es con los ingresos que tiene apalancar los que vengan todos los demás, ¿cierto? Esos son ejemplos de proyectos independientes, que también en la ingeniería civil pues hay muchos ejemplos de ese estilo. Claro, las dos opciones, mutuamente excluyentes e independientes. Bien. Entonces, tenemos una serie de indicadores de bondad económica, que dado su propósito, pues estos indicadores de selección y ordenamiento de alternativas de inversión son conocidos y se ordenan en importancia como lo están viendo en la diapositiva. Es decir, el indicador de valor presente neto es el indicador más importante, el primero y el más importante de todos. El siguiente es el de la tasa interna de retorno. El siguiente es la relación beneficio-costo. El costo anual equivalente y finalmente el periodo de pago o payback o periodo de retorno de inversión. ¿Qué quiere decir que uno sea más importante que otro? Y me voy a anticipar a la siguiente diapositiva. No quiere decir que baste analizar uno solo, el más importante para tomar una decisión, sino para qué tenemos todos los otros, ¿cierto? Pero sí quiere decir que el primero pesa un poco más que todos los demás. Hay que analizarlos todos y en contexto, ¿sabes? Finalmente, para tomar una decisión, hay que tomarlos todos en cuenta y valorar de acuerdo a su peso para tomar la decisión. Pero, por ejemplo, con el periodo de pago o periodo de retorno de inversión, si tengo varios proyectos que estoy evaluando, no voy a tomar la decisión por el que me dé el payback más rápido, exclusivamente, porque es el último indicador en orden de importancia. ¿Sí? Ese es un indicador
Específicamente, ese es un indicador que me sirve para descartar alternativas más que para seleccionar una alternativa. ¿Sí? Y si todas las alternativas llegan a estar empatadas, por decirlo así, en todos sus indicadores, pues sirve para ayudarme a tomar una decisión y a desempatar. ¿Sí? Pero específicamente es el que, como tiene la menor relevancia, no me sirve para seleccionar, sino más bien para descartar. ¿Sí? Ya lo iremos viendo poco a poco cuando comencemos a hacer ejemplos y ejercicios. En términos generales, todos los indicadores cumplen con el mismo propósito. Perdón, un segundo. ¿Cuál es ese propósito? Pues todos apuntan a responder si un proyecto es conveniente o no hacerlo desde el punto de vista económico, o cómo comenzar a ordenar un portafolio o un grupo de proyectos o una serie de alternativas de inversión. Lo que ya hemos comentado varias veces. No obstante lo anterior, una manera de ver o entender por qué hay 5 indicadores con el mismo propósito y no solo aplicar uno solo, es que ellos se complementan entre sí. Y esto es posible porque si bien tienen el mismo objetivo de responder sobre la conveniencia de un proyecto, pues cada uno de esos indicadores revisa técnicas diferentes, se centran en variables diferentes de los proyectos y por lo tanto su información está arrojando características propias diferentes del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces hay unos que miden velocidad con la que se retorna una inversión, otros que miden el proceso de creación de valor, otros que miden rentabilidad. ¿Sí? Pero al final todos buscan decirme o darnos pautas de si el proyecto es conveniente o no hacer. Esa ventaja de la complementariedad de los indicadores de bondad económica está, sin embargo, compensada por el hecho de que en ocasiones la interpretación de esos múltiples indicadores pues puede generar confusión, porque puede que algún indicador salga en un proyecto específico, y algún indicador salga bueno y otro no salga tan bueno. Y entonces comienza uno a divagar y a pensar si realmente es conveniente o no hacer. ¿Sí? E incluso nos lleva a interpretaciones o conclusiones aparentemente contradictorias. Haremos ejercicios para intentar ilustrar esas condiciones y qué es lo que uno debería o cómo debería comenzar a abordar y analizar. Esta dificultad surge precisamente porque los indicadores utilizan supuestos diferentes, se focalizan en el análisis de la evolución esperada de variables de los proyectos que no son necesariamente las mismas variables, y más adelante pues veremos cómo cuando se hace un análisis a profundidad es posible resolver los problemas de esa aparente inconsistencia en los indicadores. ¿Cómo calculamos los indicadores de bondad económica? Para hacer el cálculo de todos los indicadores de bondad económica tenemos un insumo en común, que es los flujos de caja del proyecto, los cuales están desplegados en el eje del tiempo para mostrar los movimientos de efectivo asociados con la decisión de implementar un proyecto. ¿Cierto? ¿Alguien me puede decir qué es un flujo de caja? La entrada y salida de dinero constante. Un flujo de caja es una representación gráfica de todas las entradas y todas las salidas de dinero que tiene el proyecto en un momento específico, o al análisis de un momento específico. El ejercicio que ustedes están haciendo para la exposición, en el caso del proyecto en grupo, pues es un análisis para el primer año, ¿cierto? Todo lo están haciendo para el primer año. Todas las entradas, todas las salidas. Entonces fíjense que ustedes están construyendo el flujo de caja del primer año, ¿cierto? ¿Qué ingresos tienen en ese flujo de caja?
que están construyendo para su exposición. ¿Qué me dice qué ingresos tiene? Ahorita ninguno, ¿no? ¿No? No, estoy hablando del proyecto, ¿cierto? Del proyecto en grupo. Ah, ok. Gracias por la honestidad. El proyecto en grupo, ¿qué ingresos tiene? Ingresos puede ser, por ejemplo, la renta del grupo o la venta. Las ventas. Son las ventas que van a tener. Las ventas que ustedes están proyectando son los ingresos. En un punto específico. ¿Qué salidas tienen? Las ventas. Quería preguntar algo a alguien. Claro. ¿Qué salidas tengo? Los costos de producción. Entonces, los costos de producción es la materia prima que necesito para el fondo de maniobra, para el capital de trabajo, ¿cierto? O sea, los insumos que necesito para hacer los productos, o los productos terminados que aún no se han vendido, o los productos a medio terminar que están todavía en bodega, ¿cierto? La mano de obra, o los gastos fijos. Entonces tengo gastos fijos. Esos gastos fijos pueden ser servicios públicos, pueden ser todo el tema de capital humano, mano de obra, recursos humanos, todo el staff financiero y demás, contadores, el gerente, la secretaria, todo lo demás que ustedes requieran. Ahí en esos gastos fijos pueden estar los seguros, la papelería. No. Puede que no, eso es lo que vamos a analizar más adelante. Por ahí comentan los tributos o los impuestos que no están relacionados con el impuesto de renta. ¿Qué más? ¿Se les queda uno grande? La inversión. La inversión. Todos están hablando, bueno, los escucho hablar de deuda, pero no necesariamente, ¿no? O sea, para efectos académicos, sí, ustedes van a comenzar con algo de deuda, pero no todos los negocios comienzan con deuda. Pueden comenzar solo con recursos propios. Esto es para el año 1. Pero el comportamiento al año 2 probablemente ya no haya inversión, ya habría una reinversión. Si ya hay beneficios, podrían tomar las decisiones de reinvertir los beneficios, pero si no los hay, no necesariamente hay que hacer más inversiones. Y así, año a año, ustedes comienzan a proyectar su flujo de caja de su proyecto. Para efectos prácticos, los proyectos de emprendimiento hay que evaluarlos con un ciclo de vida de al menos 10 años, ¿sí? Ver o imaginar o proyectar, estimar cómo va a ser el comportamiento del negocio los primeros 10 años. Eso lo vamos a hacer para la tercera entrega, pero va a ser muy sencillo. Si ustedes ponen todo su esfuerzo en esta entrega, van a tener muy pocos reprocesos para la siguiente entrega. Es cuando ya se comienza a proyectar todo el flujo de caja a los 10 años, ya lo que tendrían que comenzar a hacer es a entrar a analizar y hacer sensibilizaciones con esto que vamos a comenzar a ver a partir de esta clase. Entonces, ya sabemos que el diagrama de flujos de caja pues es un diagramita que tiene flechas hacia arriba, flechas hacia abajo, y que esa flecha hacia arriba lo que me está indicando es que en ese momento específico
los ingresos, todos los ingresos que tuvo la compañía fueron más grandes que todos los costos y gastos que tuvo la compañía para el mismo periodo. Si tengo flechas hacia abajo, pues es todo lo contrario, todas las salidas de dinero fueron más grandes que los ingresos que tuvo la compañía. Este no es un diagrama de flujo de caja de una compañía, ¿no? Es un diagrama de flujo de caja de un préstamo bancario, en donde yo recibo un dinero en el momento cero y después me comprometo a sacar de mi bolsillo, a pagar unas cuotas iguales, constantes y al final de cada periodo. Pero es simplemente para ejemplificar lo que es un diagrama de flujo de caja. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesito yo para comenzar a calcular los indicadores de volumen económico? Solo para el primer indicador, el del valor presente neto, es necesario que ustedes tengan claro cuál es el costo de oportunidad de su negocio. Para todos los demás indicadores, únicamente el diagrama de flujo de caja es lo que van a necesitar, o los flujos de caja del proyecto que están estimados para el proyecto. Hablemos del primer indicador. Valor presente neto. En la bibliografía y en internet donde se hable del tema, pueden encontrar las siglas BPN, BNPB o BNA para indicar valor presente neto. Valor presente neto, Net Present Value, y el otro ahora no lo tengo tan presente. Como ya lo comentamos hace un minuto, es el indicador más importante de todos. Y como su nombre lo sugiere, el valor presente neto es el cálculo en pesos de hoy que se obtiene al sumar todos los flujos positivos y negativos asociados a un proyecto de inversión. Todos los flujos positivos y negativos presentes y futuros que promete un proyecto de inversión. Como se trata de una suma en valor presente, es decir, en pesos de hoy, se requiere además de los flujos de caja del proyecto, la tasa de descuento o costo de oportunidad. Esa es la diferencia frente a lo que ya acabamos de pasar, que las matemáticas financieras, en donde estábamos valorando es cómo es el comportamiento del dinero con el paso del tiempo. Recordemos que el dinero tiene un valor en el tiempo y ese valor en el tiempo se conoce como un interés, ¿cierto? O sea, el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Para la valoración de los proyectos de inversión no usamos el interés, sino el costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Antes de entrar acá, ¿sí? ¿El costo de oportunidad es como la inflación? No, ya hablamos un poco del costo de oportunidad. Voy a hacerlo un poco diferente a como lo hice ayer. Voy a continuar hablando del valor presente neto. ¿Listo? Porque vi que se generó una pequeña confusión ayer. Voy a intentar que no ocurra en este momento. ¿Cómo calculo el valor presente neto? Pues lo primero es conocer cuáles son los flujos de caja proyectados que tiene el proyecto de inversión, el negocio. Supongan que su negocio tiene para los primeros 4 años el diagrama de flujo de caja que están viendo en las diapositivas. Es decir, en el periodo 0 tienen un flujo de caja negativo X sub 0. Al final del primer año, del primer periodo, tiene un flujo positivo X sub 1. Al final del segundo año, X sub 2. Al final del tercer año, X sub 3. Al final del cuarto año, X sub 4. Entonces, primera cosa que hay que comentar, y es que los diagramas de flujos de caja o los flujos de caja de las empresas, de los negocios, de los proyectos, pues no suelen comportarse
como las matemáticas financieras, ¿cierto? No suelen ser iguales, constantes al final de cada periodo, como es una serie uniforme, ni suelen crecer por una cantidad constante, como sería un gradiente aritmético, ni suelen crecer un porcentaje constante, como sería un gradiente geométrico, sino que hay periodos que son muy buenos, hay periodos que son buenos, y hay periodos que no son tan buenos, y hay periodos que son malos. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que lo único que se está haciendo acá es, utilizando las matemáticas financieras, traer esa serie de valores a un momento presente, pero en vez de usar un interés, se usa es un costo de oportunidad. O sea, esa I, en el caso de la valoración, el valor presente neto, usa es el costo de oportunidad. Luego, matemáticamente es más bien sencillo, ¿cierto? Entonces ya ustedes podrían comenzar a pensar que si para su proyecto en grupo, en la tercera entrega, hay que proyectar un ciclo de vida de 10 años, pues van a tener 10 flechas, ¿de acuerdo? Una flecha en un periodo 0 y las que se proyecten de ahí en adelante hasta el año 10. Luego tendrán 10 sumas, 10 valores diferentes. Matemáticamente, cero complejidad, ¿cierto? La complejidad de esto no son las matemáticas, es definir correctamente cómo es el diagrama de flujos, que tiene un trabajo arduo detrás, que es lo que ustedes están haciendo para la segunda exposición, ¿cierto? Definir cuáles son las ventas, cuáles son los costos de producción, cuáles son los productos, cuáles son las inversiones, los gastos fijos, el recurso humano que van a contratar, etc. ¿Sí? Que me permita construir esos diagramas. Y por otro lado, definir el costo de oportunidad. Como ustedes recuerdan, el costo de oportunidad es uno de los puntos a tratar en la exposición. Ya lo hemos comentado un par de veces. Vamos a comentarlo una vez más. No les puede quedar mal a ninguno en esta exposición. ¿Listo? Para hacer un proceso de producción que implica la transformación de insumos, materias primas, usando energía humana, ya sea conocimiento, tecnología, innovación o fuerza bruta humana, ¿sí? Y una serie de herramientas y equipos, llámense computadores, máquinas industriales, maquinaria de construcción, picas, palas, o lo que ustedes tengan en mente. Ese proceso de producción va a crear un producto o un servicio o una serie de productos y servicios que van a atender una necesidad. Esa transformación y esa atención de esa necesidad crea valor. O sea, es entre más grande la necesidad que yo soluciono, más grande la creación de valor. Es un concepto muy importante en economía. Y si todos lo tuviéramos muy claro, nuestro país iría volando. ¿Sí? Lo que hace que haya crecimiento económico, que hace que un país sea económicamente próspero, es la creación de valor de sus empresas. ¿Qué tanto valor crean sus empresas? Es por eso que los países que son extractivos, que solo sacan materias primas y las exportan, pues ahí no hay mucha creación de valor. ¿Entra dinero, entra capital al país? Sí, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que no tengamos el chocolate más famoso del mundo siendo la región que cultiva el cacao? Y Suiza, que no cultiva cacao, tiene los chocolates más famosos del mundo. Ahí está el proceso de creación de valor. Y si ustedes se ponen, por ejemplo, a revisar, gana más Suiza por los chocolates que hacen que Colombia por la exportación del cacao. ¿De acuerdo? A eso es lo que me refiero. Bueno, ya entendiendo qué es producción, qué es creación de valor y que en ese proceso se gana dinero, que es acumulación de valor. Ganar dinero es acumular valor.
pues hay que entender que para hacer esa transformación se necesita dinero, se necesitan recursos a invertir. Y esos recursos a invertir se componen de dos fuentes, deuda y patrimonio. ¿Listo? Por otra parte, ¿qué es costo de oportunidad? Entonces, ya habíamos definido costo de oportunidad como la rentabilidad que se deja de percibir por no tener los recursos para ejecutar un proyecto específico. Entonces, si lo cojo estrictamente, y esto fuera cualquiera de los proyectos que ustedes están desarrollando para la segunda exposición, la rentabilidad que ustedes vayan a generar en ese proyecto, si yo no tengo dinero para hacer el proyecto, es lo que ustedes están perdiendo. Pero también puedo comenzar a entender el costo de oportunidad como un trade, como una balanza, ¿cierto? O sea, yo puedo, por ejemplo, poner en la balanza cuántos perros me puedo comer por lo que vale una hamburguesa, o cuántas hamburguesas me puedo comer por lo que vale un perro, cuántas empanadas me puedo comer o comer por lo que vale una gaseosa y demás. Es que estoy dejando a un lado de percibir y de ganar para poder hacer lo otro. En emprendimiento, para definir ese costo de oportunidad, es importante conocer cuál es el costo promedio ponderado de capital. Entonces, si por ejemplo los recursos a invertir en mi proyecto, que lo pueden ustedes consultar en la hoja de inversiones, fuera de 100 millones, académicamente el profesor dijo, si son 100 millones, al menos el 60% va a ser deuda. Eso en la realidad no tiene que ser así, ¿cierto? En la realidad hay negocios que pueden ser más eficientes cogiendo un apalancamiento grande, o sea, una deuda grande. Por ejemplo, hacer un edificio. Son negocios que funcionan con apalancamientos grandes. O hay negocios que funcionan mejor porque tengo un patrimonio grande. Entonces hay negocios que arrancan solo con patrimonio o con poquita deuda, ¿de acuerdo? Esta es mi estructura de capital. ¿Cómo defino? O sea, mi estructura de capital está compuesta en este caso de 60% de deuda, 40% patrimonio, o incluso ustedes pueden variarlo más. O sea, pueden colocar incluso más deuda y menos patrimonio, si quieren ajustarse más a la realidad, qué sé yo. Ustedes necesitan invertir 2.000 millones de pesos, pero siendo muy realistas y dijeran, bueno, esto nos apasiona, vamos a hacerlo realidad. ¿Cuánto pueden colocar cada uno? Pues resulta que no pueden colocar el 40%, sino máximo el 5, el 10. Y quieren evaluar el proyecto para de verdad algún día llevarlo a la realidad, pues se evalúen. ¿Sí? Pónganle el 10 de patrimonio y pongan todo el resto de deuda a ver si el proyecto es viable con esta estructura de capital. ¿Sí? Y es válido. ¿Ya los confundieron? ¿Sí? Vale. Con esta estructura de capital voy a calcular el costo promedio ponderado de capital, que no es otra cosa, en inglés se llama WACC. What's Weighted Average Cost of Capital, creo que es en inglés. ¿Sí? El costo promedio ponderado de capital no es otra cosa que decir cuánto vale el dinero que está inmerso en la estructura de capital del negocio. Entonces, definir cuánto vale el dinero de deuda es sencillo, ¿cierto? Ustedes, si necesitan pedir 60 millones prestados para sembrar aguacate, pues se van al Banco Agrario y hay créditos específicos para temas agrícolas que tienen tasas bajitas, ¿cierto? ¿Cuánto vale la deuda? Pues lo que diga el Banco Agrario que les puede prestar, lo comparan con otros créditos y se van a dar cuenta que es lo más económico. Si ustedes van a hacer un edificio, entonces hay créditos constructores. Entonces van y buscan en los bancos cuál de todos los bancos es el que le ofrece la mejor alternativa de crédito constructor. Si el emprendimiento que ustedes van a hacer no tiene una línea de crédito específica,
pues buscan créditos de libre inversión, que son aquellos créditos en donde el banco no les pregunta para qué quieren el dinero, ¿cierto? Y hay otros que se llaman créditos semilla o créditos emprender, que también podrían servir. Supongamos acá un 17% efectivo anual para su ejercicio, para la exposición, no lo pueden suponer, hay que consultarlo, hay que buscar el banco, en cuánto está la tasa, hay que buscar la característica del crédito, se ajusta la cantidad que están pidiendo. Ahora viene el patrimonio. Si resulta que en el grupo hay 4 y todos participan en el ejercicio como socios, ¿sí? Entonces van a decir cada socio pone 10. Y acá es cuando el ejercicio se torna un poco más complejo porque cada persona tiene un costo de oportunidad diferente que dejan de percibir o de ganar por esos 10 millones que van a invertir en este proyecto y no lo que habitualmente harían con los 10 millones. Entonces hay una persona que puede decir, no, yo estos los tenía ahorrados, es decir, los tenía en un CDT. Y eso me renta, qué sé yo, el 5% efectivo anual. ¿Sí? Otra persona puede decir, yo esos 10 millones normalmente los presto. ¿Cuánto se puede ganar esa persona? La ley define un tope a las que las personas o entidades financieras pueden prestar dinero. Yo no puedo prestar dinero a cualquier valor. Hay un tope legal. Todo lo que supere ese tope se llama usura. ¿Sí? Y ese tope lo define la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sí? Que ayer lo estuvimos revisando y para diciembre, si no estoy mal, está en 27,45% efectivo anual. ¿Les parece muy alto? Casi todas las tarjetas de crédito están ahí, pegaditas. ¿Sí? O sea, la más barata está 2 puntos por debajo, 25,45. La más barata de las tarjetas. ¿Sí? Todas están ahí, en ese rango. Eso suele ser como un 2,2% mensual. Ustedes ya lo saben calcular. Si quieren lo calculamos rápidamente. 1 más punto 27,45 elevado a la 1/12 menos 1. ¿Cuánto les da eso? 0,02 ¿qué? Elevado a 1/12. 0,41. Luego es un 2,041% mensual. Y por eso es que las tarjetas nos las venden siempre con la tasa mensual, no nos dicen la tasa efectiva anual. La tercera persona dice, yo invierto en bolsa. ¿Qué sé yo? Con esos 10 millones invierto en bolsa y me suelo ganar el 15% efectivo anual. Es un buen inversor en bolsa. Sabe de bolsa. ¿Sí? No es que le vaya mal, le va muy bien en bolsa. ¿Sí? Y el último tiene un negocio. Y habitualmente en su negocio gana 17% efectivo anual. ¿Qué significa eso? Pues que, fíjense que como ya dijimos que es un trade, que es un poner en la balanza algo, ¿qué voy a dejar de percibir por hacer este negocio? Pues si él ya tiene un negocio donde renta un 17%, entrar a un nuevo negocio
para él no tiene sentido a menos que se gane el mismo 17%, al menos el mismo 17%, para decir no pongo todos mis ingresos en una sola fuente, ¿sí? No pongo todos los huevos en una sola canasta, ¿sí? Que es como la jerga común, ¿cierto? ¿Cómo hacemos ese costo de oportunidad entonces? Pues lo primero es calcular el costo promedio del capital. ¿Cuánto vale el capital que está inmerso en el negocio? Entonces, el costo promedio ponderado de capital va a ser igual a lo que invertí por deuda sobre el total del capital requerido para el negocio, lo que está invertido por deuda a un 17%, más lo que está invertido por un CDT, más lo del prestamista, más lo que está por bolsa o el inversor que tiene intereses en bolsa, más el que tiene otro negocio. ¿Cuánto les da ese costo promedio ponderado de capital? ¿0.16 qué? 64. Sí. 64, sí, listo. Son 16,645%. Después decíamos, para un emprendimiento, si ya conozco el costo promedio ponderado de capital, podría decir que su costo de oportunidad, el costo de oportunidad por el cual, o la tasa de oportunidad por la cual debería descontar, va a ser igual a la tasa mínima atractiva de rentabilidad. Y esa tasa mínima atractiva de rentabilidad la podría definir como el costo promedio ponderado de capital más un factor de riesgo. ¿Sí? Que ese factor de riesgo sugeríamos que fuera el 1 o un 2%. Yo puedo colocar tan alta la vara como quiera. O sea, yo puedo decir, oh, costo promedio ponderado de capital más 10. Factor de riesgo es factor de adversión al riesgo. O sea, ¿qué tanto miedo me da a mí el tema en el que voy a invertir? En último, entonces, a mayor adversión al riesgo, pues voy a requerir mayor rentabilidad, por lo tanto voy a subir la vara, voy a ponerlo más alto. Entre más grande sea el costo de oportunidad, la tasa mínima atractiva de rentabilidad que yo defina para el negocio, más difícil va a ser viabilizarlo, más difícil va a ser encontrar que es viable hacerlo económicamente. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver ahora que analicemos un poco el indicador. Entonces, puede que usando esto, mi costo de oportunidad me dé, o sea, un 16,645 más un 2% me esté dando un 18,645%. Y con esto puede que este señor diga, yo no le voy a eso, ¿cierto? Porque yo gano mucho más en mi otro negocio. O puede
que por el mismo efecto de la aversión al riesgo, diga, lo que yo suelo hacer normalmente tiene mucho riesgo, ¿cierto? Hay muchos impagos, cada vez es más difícil cobrar la cartera, o me va a tocar ir bajándole a la rentabilidad para que la gente pague. Prefiero entrar en un negocio más estable, que tenga menos riesgo, y por esa aversión al riesgo, decida que de todos modos esta es una buena rentabilidad. ¿Eh? Y decida hacerlo. No debería variar mucho más esto hacia arriba, porque vuelve y digo, es colocar la vara más alta. ¿Eh? Queda claro entonces cómo de alguna manera comenzamos a definir esa tasa de valoración, esa tasa mínima atractiva de rentabilidad. El Profe. nombre ya lo dice, ¿cierto? Señora. ¿Esto va en la exposición? ¿Me escuché? Sí, o sea, que me muestren cuál es el costo promedio ponderado de capital. ¿Ok? Obviamente hay que hacerlo más rápido. ¿Ok? O sea, no necesito que me hagan el cálculo el día de la exposición. Ustedes ya lo tienen puesto en una diapositiva y de pronto lo más importante es decir por qué la valoración de cada uno, pero rápidamente lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Y el costo de oportunidad desde qué porcentaje es aceptable? No, el costo de oportunidad, no hay un valor aceptable. Entonces, lo que definan puede ser cualquiera, puede ser correcto. ¿Sí? Cada quien tiene su propio costo de oportunidad, cada negocio tiene su propio costo de oportunidad. Es más, y lo dice la diapositiva, que ya la hemos visto varias veces, pero si miramos esta, si era esta, fíjense que aquí dice, asimismo la tasa mínima atractiva de rentabilidad no es un valor fijo establecido para toda la empresa, sino que varía de acuerdo a los diferentes tipos de proyectos y oportunidades que puede haber en una misma empresa. Entonces, incluso dentro de una misma empresa, pueden haber diferentes formas de valorar los proyectos y las tasas de mínimas atractivas de rentabilidad. Y yo les daba en su momento un ejemplo y les decía, por ejemplo, si ustedes son una empresa constructora, los proyectos públicos, es decir, en esos en donde ustedes licitan y se van con el Estado, pueden tener una tasa mínima atractiva de rentabilidad, y los proyectos privados, es decir, de donde a usted le toca meterse toda la mano al drill y poner casi todo el riesgo de su, pues usted es el que asume casi todo el riesgo de su proyecto, tienen otras tasas de rentabilidad diferentes. Los públicos pueden tener unas tasas menores que los privados. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Se está dando muy bajito el costo o muy alto? Porque la pregunta es por algo. Muy alto, profe. ¿Qué es alto? Pues no sé, es relativo. Pero ¿qué magnitud te está dando en este momento? No, profe, mentiras, no hemos llegado hasta ahí. Listo. Entonces, hay que llegar rápido porque el lunes ya, el domingo ya hay que entregar. Entonces, ¿claro cómo es el cálculo? Ya todos después de pasar por matemáticas financieras, y demás, el cálculo no hay dudas. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces, vamos a ver qué tanto nos queda claro el tema. Puedo hacerlo más en el tablero que en las diapositivas. Entonces voy a dejar de compartir un minuto acá y vamos a gastar unos minuticos aquí en el tablero, ¿les parece?
Igual la próxima clase continuaremos con lo mismo, para ustedes entender. Si yo ya tengo un proyecto, vamos a hacerlo solo para 4 periodos, ya habíamos dicho que en la realidad evaluaremos unos 10, pero ya dije, vamos a hacer una inversión de 100 millones de pesos. Y el primer año recupero o hay unos ingresos, los ingresos son superiores a los costos y gastos y queda 5 millones. El segundo queda 25. El tercero queda 35. El cuarto queda 55. ¿Y el costo de oportunidad era de cuánto? 18,45, ¿por qué? 6,45. A ver, a ojo, ¿cómo pinta ese negocio? ¿Es viable o no? Sí. Sí, Esos son anuales. sí, esos son años. A ver, los quiero escuchar, porque resulta y pasa que a veces la dificultad de la clase de ingeniería económica es que todos vienen con algo preconcebido de lo que es economía, de lo que es dinero, de lo que es manejo del dinero. Entonces, cambiar el paradigma es lo que se les complica en la clase de ingeniería económica. ¿Cómo analizarían esto? Y a ver, y por favor sean muy honestos conmigo, no hay, aquí nadie se está equivocando si llegan a decir algo que no es, ¿sí? Si continúan con el crecimiento que lleva, podría ser rentable, pero hasta el momento. Bueno, entonces vamos a quitar ese pan. Ahí leemos, aquí la venden, hasta ahí llegó el negocio, lo cerraron ahí. ¿No es rentable? ¿Por qué no? Pero si yo invierto 100 y después tengo 30, 65 y ¿cuánto va acá? 120. 120 y le gané 20 en 4 años. No es un valor de 5 años. 5 millones por año. Y eso tiene que vivir en 4 personas. Ahora, ¿las 4 personas trabajan ahí? No sabe. Pero todavía falta más personas. Bueno, si fuera así, Profesor, aviso ¿son cuántos? 20 entre 4, o sea, son 5. ¿Y cuánto invirtieron? 10. 10, de ganarse el 5, de 10, en 4 años. ¿Más negocio? También tenemos otro problema en la clase de ingeniería económica en el lugar donde estamos dictando la clase de ingeniería económica. Y es que hay una cultura que nos ha dañado la cabeza en términos financieros. Yo no estoy defendiendo este proyecto en específico, pero tenemos en nuestro imaginario colectivo que hay que hacer dinero rápido. ¿Sí? Eso es una herencia de la cultura del narcotráfico, lastimosamente, y la tenemos todos de alguna forma interiorizada o medianamente interiorizada. ¿Sí? Hay que cambiar un poco ese paradigma porque no necesariamente es así. De hecho, los japoneses antes decían que las empresas son como un hijo. Y el hijo usted lo ve nacer y lo ve crecer y después va a la universidad y hasta que no salió de la universidad no comenzó a producir. Y en ese concepto entonces los japoneses antes decían que una empresa no comienza a dar frutos sino hasta los 20 años de que está produciendo. ¿Sí? Es como un hijo. ¿Sí? Ya de pronto eso, en la actualidad, con los avances tecnológicos, puede que no sea tan así, porque han salido nuevos conceptos, formas de gestión de las empresas, nuevas metodologías,
que son metodologías ágiles, que son metodologías Lean Startup, que son y demás, que van cambiando ese paradigma, ¿cierto? Pero no quiere decir que mañana, ¿sí? Bueno. Profe, pero esos son ingresos netos, aplicando todos Netos, los gastos. Nieto, sí, aquí ya está esto que fue lo que quedó al final del ejercicio de hacer todos los ingresos menos todos los ingresos de la. ¿Sí? Bueno, calculemos el valor presente neto a ver qué pasa. Y seguimos hablando del tema. Valor presente neto entonces va a ser igual a menos 100 millones del periodo 0, que es el periodo de análisis. 0, 1, 2, 3, 4, más 5 millones sobre 1 más 0.18645 a la 1 más 25 millones 1 más, me perdona que me fui de renglón, 0.18645 a la 2 más 35 sobre 1 más 0.18645 a la 3 más 55 sobre 1 más 0.18645 a la 4. ¿Cuánto da el valor presente neto? Es el primer indicador para evaluar si esto es conveniente o no es conveniente hacerlo. Ah, ok. Menos 29,31. Lo voy a poner en azul. Menos 29,31. ¿Qué les dice la intuición? ¿El negocio es viable o no? Desde el punto de vista económico. Listo. La intuición es correcta, no es viable. Para la estructura de capital que se definió para este proyecto, no es viable. Hagamos otro análisis. Resulta que alguien tiene 100 millones de pesos. Le ofrecen este negocio. El negocio no ha cambiado, tiene las mismas condiciones, hace los mismos productos, tiene el mismo personal, tiene las mismas inversiones, tiene todas las características, es el mismo negocio. Lo único que ha cambiado es el inversor. ¿Sí? Ese inversor tiene 100 millones y los tiene por allá en un CDT que le renta un 5. ¿Cuánto es el costo de oportunidad del negocio para ese señor? Un 6%. Un 6%, por ahí. Muy bien. Entonces, evaluémoslo a un 6%. ¿Qué pasa con el negocio? ¿Es viable o no es viable? Menos 0.08. Menos. Nada que hacer. El negocio es malo. Es 0.08. Me fallaron ahí las flechas. Bueno, listo. Pasa nada.
La intuición no falla. Me voy a adelantar un poco. Igual en la próxima clase retomamos valor presente neto. El indicador tiene una evaluación sencilla. Si es positivo, el negocio es viable desde el punto de vista económico. Si es, perdón que parando los. Si el indicador del valor presente neto es positivo, el negocio es viable desde el punto de vista económico. Vale la pena hacerlo. Si el indicador es negativo, no es viable. No hay que hacerlo. El negocio es muy bonito. No hay que hacerlo. Va a perder dinero. ¿Sí? Pierden dinero. ¿Perdón? Si lo hacen. Y además, la bola de cristal estaba bien afinadita y todo sale como lo planearon, van a perder dinero. ¿Sí? Porque ya lo habían estudiado, ¿cierto? Y ya decían que iba mal. ¿Sí? Otra cosa es que en la realidad, cuando lo comience a ejecutar, comience a ir mejor de lo que ustedes habían planeado. Eso es otro cuento. ¿Sí? Pero no hay que cambiar la realidad. ¿Qué pasa donde esto hubiera sido positivo? A ver, ¿cómo lo hacemos positivo? Me voy a adelantar. ¿Cómo? Viendo más años. No, a ver. Para sin salirme de la exposición. Resulta que más adelante en las diapositivas dice, entre más rápidos sean los flujos de caja positivos esperados, mejor el valor presente neto. Sin cambiar todas las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa si simplemente cambio esto con esto? Es decir, voy a mantener las mismas magnitudes de los flujos. Aquí fuera 25 y aquí fuera 5. Es decir, arrancó el año antes de pandemia y le cayó una pandemia al otro año. Situación de todos los que arrancaron, por ejemplo, un negocio en el año 2019. Pudo haber sido el diagrama del flujo. ¿Sí? Y después se va recuperando. ¿Sí? ¿Puede ser una situación real? Sí, puede ser una situación real. ¿Qué va a cambiar acá? Pongan un 25 y aquí ponen un 5. ¿Cuánto les da ese indicador en negro? 0.986. Entonces ya es viable económicamente ese negocio, ¿cierto? ¿Qué significa para la persona que tenía ahorros? Si ya estamos diciendo que es viable económicamente, ¿qué significa para él? Que puede invertir, pero ¿cuánto va a ganar? ¿Más o menos de lo que ganaba en su costo de oportunidad? Más, ¿cierto? Entonces, implícitamente el indicador está diciendo que la rentabilidad del negocio, o sea, primero que es viable, si es positivo es viable. Y segundo, el indicador también está diciendo que al ser viable se está creando valor, estoy ganando dinero. Y tercero, se está diciendo que si es viable, estoy ganando dinero, que la rentabilidad del negocio es mayor al costo de oportunidad. Es decir, que está ganando más dinero de lo que ganaba en el otro negocio. ¿Sí? Vale. Pero con que este número está comparando ese 0. No, lo único que cambié fue las magnitudes. No, o sea, Con el 6. con el 6% lo está comparando. Sí, con el 6. O sea, eso es un número que... No. Es un indicador que salió 0.98. O sea, si es positivo y es mayor a mi costo de oportunidad, No, va a ser... a ver, tal. Otra vez, lo voy a resumir nuevamente. Todos los indicadores de bondad económica, todos
buscan responder una cosa, si es conveniente o no hacerlo, desde el punto de vista económico. Entonces, si entramos a evaluar solo valor presente neto, primer indicador, ¿cómo es la regla de decisión del indicador? Positivo, es viable el negocio, vale la pena hacerlo. Negativo, no vale la pena hacerlo. Si es cero, ni gana ni pierde. En teoría, teóricamente, no gana ni pierde dinero. Ni crea ni destruye valor. ¿Sí? Pero, en la realidad, si usted le sale un cero, no se metan en el negocio. Porque recuerden que sacaron una bola de cristal. Le hacen una serie de estimaciones. Y si se van en una de esas estimaciones mal, pues lo más probable es que pierdan dinero. ¿Sí? Bueno, para un último análisis. Resulta que este es un proyecto y ya dio esta valoración. La última. ¿Listo? Si tengo otro proyecto que me da un valor presente neto, recordemos que hay dos funciones de los indicadores. Uno, evaluar si son viables los proyectos. Dos, priorizar entre proyectos. Si evalúo otro proyecto y me da un indicador de 1,35, ¿cuál genera más valor? ¿Este o este? Intuitivamente este. El indicador no dice cuánto dinero van a ganar, pero sí me permite diferenciar cuál gana más que el otro. No por cuánto más, pero sí que gana más. ¿Sí? O sea, una magnitud mayor del valor presente neto indica mayor creación de valor. Profe, o sea que para poder comparar eso con el ahorro que ya tenía, deberíamos sacarle el valor presente neto a ese ahorro para poder hacer la comparación. No te he entendido otra vez. Estábamos hablando de los 100 millones que tenían ahorrados. A esos 100 millones anuales se le puede sacar el valor presente. ¿Podrías? Eventualmente, no, porque no es lo mismo un ahorro que una inversión. No es lo mismo un ahorro que un negocio. En el ahorro tu dinero está trabajando para ti y te está generando una rentabilidad. En el negocio son los crecimientos, las ventas y demás lo que te está generando rentabilidad. ¿Sí? Y eventualmente alguien puede decir, o sea, este señor que ya sabe que es viable, puede entrar en el negocio acá y en el primer año retira 25 millones y lo vuelve a ahorrar. En el segundo retira los 5 millones y lo vuelve a ahorrar. En el tercero retira los 35, lo vuelve a ahorrar. Y en el último retira 30 y ya tiene otra vez sus 100 ahorrados. Y el negocio sigue andando. Podría seguir andando. ¿Sí? Eventualmente. Como hay otros negocios que dicen se reinvierte, se reinvierte, se reinvierte, se reinvierte. ¿Sí? En el propio negocio. ¿Sí? Y vamos a crecer. A ver, a mí me gustaría hasta que se eso ya depende de los negocios, ¿sí? Hay negocios, o sea, yo podría hacer unas comparaciones, las comparaciones son odiosas, pero yo puedo comparar negocios tradicionales de hamburguesas de Bucaramanga y decir, este sacó el dinero y este lo reinvirtió. ¿Sí? Un garaje comenzó siendo un garaje, por eso se llama un garaje, y ya tiene restaurantes en varios puntos, en centros comerciales, en otras ciudades. Probablemente lo que hizo fue reinvertir parte de esa ganancia. Pero unas hamburgueserías más pequeñas no lo hicieron. Libardog. ¿Cuál es mejor negocio? Ambos son buenos negocios. Garaje y Libardog son buenos negocios porque el paso del tiempo ya demuestra que son buenos negocios. ¿Sí? Pero su política de gestión de
de los dividendos, de los beneficios, es diferente. Puede que el dueño de Libardoga haya dicho, no lo reinvierto o reinvierto una parte aquí, pero no con la intención de expandirme y crecer, sino con la intención de renovar el negocio propio que ya tengo para que no pierda vigencia, para que siga siendo atractivo, y otro lo invierto en otra cosa. ¿Sí? El resto del beneficio lo invierto en otra cosa, por decir algo. ¿Sí? Que ya no es el propio negocio. Bueno, no los torturo más. Por favor, en Moodle va a quedar una pestaña que se llama Evaluación Económica Alternativas. Ahí pueden descargar las diapositivas, comiencen a revisarlas y la próxima semana son las exposiciones. Retomamos este tema del lunes en 8. De este lunes que viene en 8. No olviden entregar a tiempo, por favor. Profe, una pregunta. Gracias.